Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un video sobre la polarización universal para el transistor BJT. Mi nombre es Daniela Ruiz, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. En la tabla de contenido encontramos la definición de transistor de BJT, los tipos de transistores, cómo identificar un transistor usando multímetros, las variables, la polarización por división de tensión, las ecuaciones y un pequeño ejemplo. Cuando hablamos del transistor BJT, Bipolar Junction Transistor, hablamos de una especie de sándwich en el que encontramos materiales NPN o PNP, dependiendo del tipo de transistor que tengamos. Entre los tipos de transistores encontramos el NPN, el cual su base es positiva, y los transistores más comunes es el 2N2222, mientras que tenemos tipos de transistores PNP, en los que encontramos que su base es negativa, y el transistor más común es el 2N2907. Al revisar de manera más detallada el transistor de tipo NPN, encontramos que por las leyes de Kirchhoff de las corrientes, la corriente de la base y la corriente del colector es igual al valor de la corriente del emisor. Lo mismo ocurre con el transistor de tipo PNP. Encontramos que por las leyes de Kirchhoff de las corrientes, la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente de la base más la corriente del colector. Ahora vamos a ver cómo identificar la base, el colector y el emisor de un transistor BJT haciendo uso del multímetro. Vamos a tomar las dos puntas del multímetro, lo vamos a poner en diodos y vamos a tomar la punta roja y la vamos a poner en la patica de la mitad. Y la otra punta, la negra, la vamos a poner en una de las otras dos puntas del transistor. Si el valor que nos da es menor, la juntura es el colector. Mientras que si pasamos la punta al otro lado y el valor que nos da el multímetro es mayor, la juntura sería el emisor. Es importante tener en claro que el valor de beta se da en veces, es decir, no tiene unidades. Ahora vamos a ver las variables del BJT, entre las cuales encontramos las más importantes como la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje del colector al emisor y el valor de beta, que sería el factor de amplificación. Otras variables que vamos a encontrar en el transistor BJT es la corriente del emisor, el voltaje del colector y la base, y la constante, que es el voltaje base emisor, que es 0,7 voltios. Para realizar la polarización por división de tensión, primero se debe hallar el circuito equivalente de Thevenin. La primera ecuación que vamos a utilizar es el voltaje VB, que es igual al voltaje VCC sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, todo por la resistencia 2. Para luego hacer uso de la ecuación resistencia VB es igual a resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Como vemos en esta diapositiva, al lado izquierdo encontramos el circuito con nuestro transistor BJT, para luego a la derecha encontrar el circuito ya con la polarización por división de tensión. Vamos a realizar el análisis de las mallas. Es importante tener en cuenta que todas las mallas deben ser cerradas. Para nuestra malla número 1 encontramos en la primera ecuación el voltaje VB, que va a ser igual a la corriente IB por RBB, más el voltaje de la base y el emisor, más la corriente del emisor con la resistencia del emisor. Es importante tener en claro que también podemos escribir la corriente del emisor como igual a beta más 1 por la corriente de la base, y que el voltaje base emisor es una constante y su valor siempre será 0,7 voltios, ya que se comporta como un diodo al ser polarizado en directo. Conociendo el valor de la corriente del emisor, podemos reescribir nuestra primera ecuación, lo que nos quedaría que el voltaje VB es igual a la corriente de la base por RBB más nuestra constante voltaje base emisor más beta más 1 por la corriente B por RE. Haciendo uso de la ecuación anterior, podemos despejar la corriente de la base, que va a ser igual al voltaje VB menos el voltaje base emisor sobre la resistencia VB más beta más 1 por RE.
Lo último que nos queda por hallar en la malla 1 es nuestra corriente del colector, que es igual a beta por la corriente de la base. Ahora para el análisis de la malla número 2 encontramos la primera ecuación, que es el VCC es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector más el voltaje colector emisor más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Nuestra segunda ecuación para la malla 2 es el voltaje emisor, que es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Ahora vamos a hallar el voltaje colector emisor, que sería igual al VCC menos la corriente del colector por RC más el voltaje del emisor. La ecuación número 3 también se puede escribir como voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Las variables que nos faltan por hallar en nuestro circuito con el transistor BJT es la corriente número 2, que sería igual al voltaje de la base menos el voltaje EE sobre la resistencia número 2, y la corriente número 1, que sería igual a la corriente de la base más la corriente número 2. Ahora vamos a analizar un pequeño ejemplo. En la parte izquierda encontramos nuestro circuito sin realizar la división de tensión. En el circuito de la derecha encontramos nuestro circuito ya modificado habiéndole aplicado el divisor de tensión. La primera ecuación es el voltaje VB. Este va a ser igual a VCC sobre R1 más R2 todo por R2. Lo que quiere decir que nos va a dar 20 voltios sobre 8,2 kiloohmios más 2,4 kiloohmios, todo esto por 2,4 kiloohmios, para tener un voltaje VB igual a 4,53 voltios. En la segunda ecuación encontramos la resistencia VB, que es igual a 8,2 kiloohmios por 2,4 kiloohmios sobre 8,2 kiloohmios más 2,4 kiloohmios. El resultado de la resistencia VB es 1856 ohmios. Nos quedaría que la corriente de la base es igual a menos 10,9 voltios menos 20 voltios menos 0,7 voltios sobre 1856 ohmios más 121 por 1800 ohmios. El valor de la corriente nos quedaría 38,2 microamperios. Para hallar la corriente del colector haremos uso de la ecuación beta por la corriente de la base. En este caso quedaría 120 por 38,2 microamperios. El valor de la corriente del colector sería 4,58 miliamperios. Para hallar la corriente del emisor vamos a hacer uso de la ecuación igual a beta más 1 por el valor de la corriente de la base. En este caso quedaría 121 por 38,2 microamperios. Y el valor de la corriente del emisor sería 4,62 miliamperios. Vamos a hallar el voltaje del emisor haciendo uso de la fórmula la corriente del emisor por la resistencia del emisor menos el VCC. Esto nos daría que el voltaje del emisor es igual a 4,62 miliamperios por 1,8 kiloohmios menos 20 voltios. El voltaje del emisor es igual a menos 11,68 voltios. Vamos a hallar el voltaje colector emisor. Este es igual a VCC menos el valor de la corriente el emisor por la resistencia del emisor menos la corriente del colector por la resistencia del colector menos VEE. Lo que nos daría que el voltaje colector emisor es igual a 20 voltios menos 4,58 miliamperios por 3 kiloohmios menos 4,62 miliamperios por 1,8 kiloohmios menos 20 voltios. Nuestro voltaje colector emisor es igual a 17,94 voltios. Vamos a hallar el voltaje colector. Este es igual al voltaje colector emisor más el voltaje del emisor. Esto sería que el voltaje colector es igual a 17,94 voltios más, entre paréntesis, menos 11,68 voltios. El voltaje colector total sería 6,26 voltios. Vamos a hallar por último el voltaje de la base. Este es igual al voltaje base emisor más voltaje emisor. Esto quiere decir que el voltaje de la base es igual a 0,7 voltios más, entre paréntesis, menos 11,68 voltios. El valor del voltaje
de la base es menos 10,98 voltios. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio, hemos hallado todas nuestras variables. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.